Presento primero que todo, mi nombre es Tito Contreras, soy filósofo de profesión, soy coleccionista de cómics, me he dedicado un poco como a investigar también en torno al cómic, a Batman, y soy también guionista de cómics. Quiero darle la bienvenida a Pablo Nachingall, él es psicólogo argentino, está radicado hace ya ¿cuánto? 2 años aquí en Colombia. Se enamoró de Colombia, no solo de Colombia, sino también su esposa es colombiana. Entonces, pues está viviendo acá. Es un prolífico escritor. ¿Llevas cuántos libros, Pablo, ya? 8 libros. Está lanzando este último que se llama Superinteligencia Emocional. Y pues yo le agradezco mucho, Pablo, que me haya contactado para que diéramos esta charla el día de hoy, un poco desde los dos saberes que tenemos, sí, no solo desde nuestro corazón geek y fanático, sino también desde lo que hacemos profesionalmente. Entonces yo espero que les guste mucho esta charla que vamos a tener el día de hoy. Bienvenido, Pablo, a Colombia y a esta charla. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias. Es un placer, es un honor estar aquí en esta biblioteca hermosa, Gilio Barco, compartir con Tito, un amigo fanático como yo de los cómics y una de las autoridades más respetadas del mundo de superhéroes en todo Colombia. Y hoy nos unimos para, como dúo dinámico, vieron que Batman es un dúo dinámico con Robin, y vamos a estar hablando de un tema que es, primero vamos a estar honrando a Batman, es honrar con todo lo que significa Batman. En mis encuestas de superhéroes, ¿se escucha bien o con...? Bien. En mis encuestas de superhéroes, cuando uno le pregunta a alguien ¿quién es tu superhéroe favorito? 6 de 10 te dicen siempre Batman. No te dicen Linterna Verde, no te dicen... Spider-Man puede ser también, Marvel, hoy estamos en DC, pero te dicen Batman. Hoy vamos a hablar de este personaje. ¿Qué podemos aprender de él para llevarlo a nuestra vida? Empezamos el Bati viaje. Muy bien, entonces eso, ¿qué nos podemos llevar? Más que una charla académica, es una charla que nos va a ayudar a construir cosas. ¿Qué vamos a abordar en esta charla entonces, Pablo? Bueno, ¿por qué nos fascina? ¿Por qué te fascina Batman? ¿Por qué estás aquí un día domingo en vez de estar durmiendo hasta tarde, como se duerme en Colombia un domingo? ¿Sí? Vamos a ver el héroe y sus dos caras, porque esto es un arquetipo. Todo superhéroe es un arquetipo que tiene dos caras. Hay una cara que nos deslumbra. ¡Wow! Batman, mirá los Bati juguetes que tiene, la actitud. Pero hay otra cara que también nos toca y nos identificamos, que es esa cara oculta. El lado luminoso de Batman, que es lo que dije, y el lado oscuro de Batman. Bueno, Batman nos enseña múltiples lecciones de inteligencia emocional para empoderarnos. Pablo tiene un libro que mostró aquí al principio, Superinteligencia Emocional. Yo me lo estoy leyendo despacio para saborearlo, pero sí me está quedando claro que cada héroe, cada superhéroe nos deja, es más que entretenimiento, nos está dejando lecciones de inteligencia emocional para nuestra vida, ¿sí? Esto es muy importante lo que dice Tito. Cuando vamos al cine, no es solamente que nos entretenemos, hay algo que nos toca, hay algo del héroe interno que todos tenemos que también se mueve. Y uno a veces sale del cine o de ver una serie o de un cómic con una energía mayor para afrontar sus propios retos. Hoy vamos a compartir eso para que ustedes se lo puedan llevar. ¿Por qué nos fascinaba Batman? Cuando Pablo estábamos construyendo estas diapositivas, pues Pablo esperaba que yo escribiera ahí por qué nos fascinaba Batman. A mí me pareció mejor poner esta imagen porque es que todos tenemos razones diferentes por las cuales nos fascinaba Batman, pero Pablo, como buen psicólogo, me decía, no, pero a usted, ¿por qué le fascina Batman? ¿A ti por qué te fascina Batman? Yo le decía, pues primero Batman me fascina porque yo crecí con Batman, yo soy de la generación que creció leyendo historietas, que creció viendo Los Superamigos, la serie de Adam West, que sé que aquí hay varios de esa generación. Yo le decía como dibujante, yo también soy dibujante,
dibujante, gráficamente Batman es muy versátil, tú puedes dibujar a Batman de mil maneras y todo el mundo reconoce que es el Batman. Hay una exposición de figuritas y hay muchas versiones de Batman y todo el mundo dice, ah, ese es Batman, a pesar de que tenga el traje diferente, pero sí hay algo que, con lo que todo el mundo lo identifica. Y también porque ahí sí es un poco lo que vamos a trabajar hoy. Batman es un humano sin poderes, pero que ha llegado a unos alcances que si uno realmente se lo propusiera, podría llegar a eso si tuviera todas las virtudes que tiene Batman, ¿no? Para llegar a eso. Por eso me fascina a mí, y sé que si le preguntáramos a cada uno de ustedes, cada uno daría también razones diferentes o de pronto parecidas, pero les fascinaba. Decía el de Adam West, Santas recorcholis Batman. ¿Se acuerdan? El de Adam West. Generaciones fuimos marcadas por esas series, ¿sí? Y como decía Tito, nos fascina porque Batman no tiene poderes. Entonces uno dice, no tiene poderes, ¿qué es lo interesante? Superman vuela, no sé, detiene balas, Linterna Verde tiene un anillo de poder que puede crear lo que quiera. Pero Batman no tiene nada, solo tiene él y sus juguetes. ¿Y por qué nos encanta? Porque es un modelo de guerrero, es el guerrero por excelencia del mundo de los superhéroes. Y es el guerrero que todos nosotros somos. Es decir, todos tenemos la capacidad de entrenarnos, superarnos, y esto es lo que vemos en Batman. Y ahora vamos a explicar en detalle. Y los invitamos a que conecten desde el niño esto. No es una charla intelectual. No estamos acá analizando algo ladrilludo, estamos simplemente compartiendo algo que a todos nos resuena. ¿Empezamos? Vamos pues. Bueno, este es desde la filosofía y la psicología hay un autor que nos habla de arquetipos, que es Carl Jung. Entonces hay mucha literatura sobre el arquetipo, ¿no? El arquetipo del héroe principalmente, y hay unas características pues que se aplican perfectamente a los superhéroes. Carl Jung se enfoca un poquito más como en los héroes de la mitología y de las religiones y todo esto, ¿no? Esto tiene un poco más directamente conectado con los superhéroes. Tal cual, o sea, esto se basa en un famoso psiquiatra que se llama Carl Gustav Jung, uno de los psiquiatras más famosos del mundo entero. ¿Qué vamos a ver? Cuando vos ves superhéroes, siempre viene del arquetipo del héroe. ¿Qué es un arquetipo? Es un modelo de conducta que viene de generación en generación, ¿sí? Un héroe tiene características, no cualquiera actúa como héroe, ¿sí? Cuando fue la pandemia, hubo profesionales que actuaron con este arquetipo. Los médicos, todas las personas que estaban afuera mientras muchos estábamos guardados, esos son héroes. El héroe también es un papá o una mamá que se despierta temprano para despertar al hijo y hacerle el desayuno. Yo acá me despierto en Colombia a las 5:15. En Buenos Aires jamás me hubiese despertado a esa hora. Me despertaba como tarde a las 7 de la mañana. Acá estoy aprendiendo a madrugar, ¿sí? Entonces, cada héroe tiene una cara luminosa y una cara oscura. Todos nosotros tenemos un lado luminoso, el que nos gusta mostrar. Acá estamos con Tito, mírennos, tenemos la camiseta, pero hay un lado oscuro. El lado oscuro no es algo malo, es simplemente desde la mirada psicológica la parte que necesitamos concientizar, estar conscientes. Nuestras dificultades, nuestros defectos. Batman tiene un lado luminoso, los poderes, las actitudes que uno dice, wow, qué fuerza, qué tenacidad, pero también tiene un lado oscuro, sobre todo Batman, ¿sí? Las dificultades que él tiene, que son también nuestras propias dificultades. O sea, lo que vamos a hablar de Batman es lo que cada uno de nosotros tenemos. ¿Está claro? Bien. Bueno, aquí vamos a iniciar con este pequeño videíto, una frase memorable de Batman, de la película Batman Begins. Este ejercicio me parece bastante significativo porque nos conecta un poco también con una versión de Batman, pero una frase que es muy significativa aquí en esta película.
¿Pronto? ¿Se escucha ahí bien? Un poquito. En cabina, o no sé si se le puede subir un poquito el volumen. No es quien seas en el interior. Tus actos son los que te definen. Pero era esa frase cortica, no es quien seas en el interior, son tus actos lo que te definen. Entonces, por eso Pablo hablaba ahorita al principio, tenemos la oportunidad de conectarnos en este momento también interiormente, pero también porque dentro de ese arquetipo hay mucho que se expresa externamente, ¿no? Fíjense. Esa frase es maravillosa, ¿no? ¿Cómo es la frase, Tito, de nuevo? No importa quién seas en tu interior, son tus actos lo que te definen. Es una frase increíble, ¿no? Porque no es, o sea, lo importante son los actos. Uno puede hablar, bla, 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 pero el tema es cómo actúo, cuáles son mis actitudes. Entonces vamos a empezar con Batman. ¿Qué aprendo de Batman para llevarlo a mi propia vida? Esto es lo que les queremos compartir con Tito el día de hoy, que se lo puedan llevar. ¿Sí? Fíjense que empezamos con estos 3 atributos de Batman. ¿Qué aprendo de Batman para llevar a mi vida? Bien, esta es como la parte luminosa, ¿no? Esta es la primera parte, la parte luminosa. Batman siempre tiene muchos recursos, es decir, si por algo es famoso Batman, es porque tiene un baticinturón y ahí tiene muchas cosas. De hecho, me acordé de una frase en Los Simpsons cuando pasan una parodia de Batman del 66, donde supuestamente actuaba el payaso Krusty. El policía le pregunta a Batman cuando atrapa a los villanos: ¿qué no tienes en ese cinturón, Batman? Y Batman le dice: paciencia para pillos como él. ¿Sí? O sea, pero es eso, o sea, Batman tiene muchos recursos. Habría que ver qué recursos tenemos nosotros. Siempre todos acuden a él porque dicen: Batman, si no lo sabe Batman, no lo sabe nadie. O sea, Batman lo tiene y ahí tiene muchas cosas. El batiaerosol antitiburones es hasta una metáfora de eso, porque él siempre tiene una solución para algo. Y aquí hablamos de que hay gente que le pasa lo contrario, que se enreda y vuelve, como llaman, una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Porque no tiene esos recursos propios. El poder personal, realmente el poder de Batman, como decíamos, no tiene superpoderes, pero tiene un poder que irradia desde él mismo como ser humano, pues que definitivamente hace que llegue a ser temido por los villanos y a ser admirado por el resto incluso de gente más poderosa que él, y la perseverancia. Es decir, para todos es claro que Batman, su lucha la basa en la perseverancia. Él está consciente de que nunca va a cejar en su esfuerzo. Pero estos son atributos de, habría que utilizar eso en nuestras vidas, ¿no, Pablo? ¿Cómo sería eso? Claro, porque el poder personal es la capacidad de llevar adelante lo que me propongo. Eso es poder personal. No es que uno tiene que, ay, miren, acá estoy yo, miren lo que hago. No, como dice Batman, tus actos te definen. Las personas que son consecuentes con lo que se proponen irradian un poder personal al estilo Batman. ¿Y eso qué genera? Respeto. Batman probablemente es el superhéroe más respetado de todos en la Liga de la Justicia. Todos lo ultra respetan. Aparecen algunos como Guy Gardner. ¿Vieron Guy Gardner, que es un linterna verde? Guy Gardner podría con el anillo pulverizar a Batman. Le tiene miedo, porque Batman inspira respeto. Y esto es muy importante. ¿Cómo inspiramos respeto en nuestra vida? No es poniéndonos agresivos, es siendo nosotros sosteniendo hábitos que nos hacen bien. Cuando yo me levanto, cuando practico actividad física de manera continua, por ejemplo, en mi caso, a mí acá en Colombia me encanta caminar. Voy a caminar a la montaña, me gusta entrenarme al estilo Batman. No matarme, porque Batman se mata. Batman va más allá del dolor, no. Pero me gusta entrenarme, hacer flexiones de brazo, que esto es lo que nos enseña Batman. Cómo entreno mi cuerpo y mi mente.
Cuando uno lo sostiene, eso es poder personal. Y eso es lo que aprendemos de Batman. La perseverancia, ser perseverante. Acá en Colombia son muy perseverantes, yo me equivoco. Sí, perseverar es. Aquí tenemos refranes para eso, no tanto el agua, el cántaro que hasta el fin corrompe, ¿no? El que persevera alcanza. Hay muchas frases que hablan de eso y es una virtud, ser perseverante. Intenso también lo llamamos aquí a veces, ¿no? Intenso, yo soy muy intenso. A mí me dicen, vos sos intenso. Bien, sigamos entonces. Bienvenidos para los que están llegando. Estamos viendo qué aprendemos de Batman para nuestra vida. Porque Batman es un arquetipo. Y todo arquetipo tiene una cara luminosa y una cara oscura. Que resuena con lo que somos nosotros. No es que Batman está afuera. Batman lo tenemos adentro. Y podemos aprender a desarrollar las cualidades de Batman y hacernos cargo de la oscuridad de Batman que resuena con nuestra propia oscuridad. La oscuridad no es algo malo, es simplemente lo que no estamos conscientes. Disciplina, bueno, hay una perversión de la palabra disciplina en el ámbito escolar cuando usted entra a un salón y están los niños sentados, callados, no chispan, no dicen nada, obedecen, y dicen, ¿qué niños tan disciplinados? No. Esa no es la disciplina, es la capacidad de crear hábitos en su vida y de seguirlos, ¿sí? de crear ese hábito y seguirlo, eso es ser disciplinado, ¿no, Pablo? Entonces Batman es un ejemplo de disciplina, desde su misma constitución física se nota que es un tipo disciplinado con el ejercicio, por ejemplo, pero también en su formación intelectual, en su formación científica ha sido un tipo muy disciplinado, porque todos los recursos se los ha invertido a la cruzada que tiene. En ese sentido es muy disciplinado. Pues una fuerza de voluntad a toda prueba, es decir, en lo que fácilmente se rendiría cualquiera. Él no, yo lo estoy aterrizando en esta mi vida, ya les cuento. Coherencia y congruencia. Por ejemplo, Batman tiene una norma que todos tenemos, sabemos que la tiene clara, es que Batman no mata, ¿cierto? Eso es como para él, eso es coherente. Es decir, ¿por qué no matas de una vez al Joker si el Joker ha constituido simplemente muchísimos asesinatos? Dice, no, porque yo no mato y matar me haría igual que él. Y él es coherente con esa norma y la ha interiorizado y la tiene clara. Entonces, cuando tú eres coherente, tú sigues los principios que te has propuesto. ¿Sí? Entonces, voy a utilizarlo un ejemplo breve de mi vida. Llevo 6 meses en el gimnasio, pero no he sido disciplinado, porque quisiera ir todos los días, pero a veces no puedo ir por razones ajenas o por razones propias, porque confieso que hay días que a veces me da pereza o me invento algún pretexto y no voy. Sí he sentido los cambios, pero no he sido tan disciplinado como yo quisiera. Fuerza de voluntad y un ejercicio que es las planchas, ¿no? Que tú te acuestas sobre los codos básicamente y te sostienes ahí. Creo que no he sido capaz de pasar de 1 minuto. Y sé que no es porque el cuerpo no me de 1 minuto y medio. No, siento que no es porque el cuerpo no me de, sino porque no tengo la fuerza de voluntad. De todas las rutinas que tengo es el ejercicio que más me cansa, pero sé que es por fuerza de voluntad. Está muy bien. Lo que quiero que sepan, como dice Tito, esto se entrena. ¿Qué sería un padre que funciona con el lado luminoso de Batman? A nosotros los padres lo que más nos importa es generar hábitos en nuestros hijos, ¿cierto? Uno quiere que su hijo tenga el hábito de hacer actividad física, leer, ir a la escuela, estudiar. No que sea un ñoño, digamos, si es un ñoño, bienvenido, pero que sostenga hábitos. Eso es ser un buen padre. Entonces, cuando un padre funciona y promueve la disciplina en su hijo, primero, no hay nada más poderoso que mostrar con el propio ejemplo, porque los hijos aprenden y aprendemos con el ejemplo. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo puedo decir, como decía, perdón que traiga este ejemplo, Pablo Escobar le decía a su hijo, usted tiene que estudiar, no sé qué le decía Pablo Escobar. O sea, era un ejemplo anti-ejemplo, ¿ok? Acá lo importante es mostrar con los actos. Esto es funcionar como Batman, en el buen sentido. La fuerza de voluntad a veces flaquea, a todos nos pasa. ¿Sí? A mí me pasa, Tito, que a mí me encanta el chocolate, ¿sí? La chocolatina Jumbo, ¿vieron? La que se consigue en el de uno, me fascina.
me puedo comer 2 por día. Y te hablo de las medianas, la grande también. Y a veces digo, tengo que bajar un poco el chocolate y me cuesta la fuerza de voluntad. Hay días que sí, hay días que no, porque también se genera en el organismo una adicción con el azúcar. Igual como muy bien verdura, a otras cosas. Todo esto se entrena, ¿ok? No es que uno tiene disciplina o fuerza de voluntad y otros no. Todos podemos aprender a hacerlo con pasos pequeños, pasos de bebé. Bueno, otra, la humanidad y el compañerismo. O sea, hay una paradoja ahí en Batman que yo le comentaba también a Pablo, que Batman siempre dice, no, yo trabajo solo, pero es el héroe que tiene muchísimos discípulos y acompañantes alrededor, tiene toda una familia que es extensísima, pero él dice, no, yo trabajo solo. Yo le decía a Pablo, es más como, yo trabajo con otros, pero quiero que trabajen a mi estilo. Pero de todos modos, sí, Batman tiene una humanidad y un compañerismo. O sea, él no abandona a nadie, ni deja tirado a nadie. O sea, él es firme con ellos. Afectividad paternal con Alfred. O sea, Alfred es su referente. De eso estuvimos hablando bastante con Pablo. Su referente paterno es Alfred, porque es el que estuvo ahí, es el que le ha dado lecciones de vida en su papel de padre, que no tuvo porque los perdió prematuramente. Y lo mismo, lealtad a prueba de balas. No todo el mundo es leal. Eso también lo comentaba, ¿no, Pablo? Como dice Tito, ¿cómo lo llevamos a nuestra vida? ¿Sí? La humanidad y compañerismo. Batman es muy humano porque él sufrió. O sea, es un chico de 8 años que vio a los padres ser asesinados. Y cuando uno vive eso, una tragedia, y después lo trabaja, desarrolla mucha humanidad hacia el mundo. Y aparte es compañerismo, porque Batman siempre trabajó, nosotros conocemos Batman y Robin, de ahí las canciones Batman y Robin en el Batimóvil, Batman se agacha, se le ve la bombacha, ¿vieron? Eso era más de mi edad. Esa era una canción de mi edad. No sé si acá se hacía. Sí. Bueno. Bien, siempre Batman está con Robin, es compañerismo. ¿Cómo llevo el compañerismo a mi vida? ¿Cómo puedo ser una persona más compañera con mi pareja, con mi familia, con la gente, entre nosotros? Nosotros acá estamos trabajando como dúo dinámico, porque es importante cómo nos acompañamos, ¿sí? ¿Cómo busco? Miren qué hermoso esto de Batman. Batman siempre se ha dejado cuidar por una figura paternal como Alfred. Y esto también es importante. ¿Cómo busco, más allá de mis padres, a una figura paternal que me empodere? Veo que a veces buscamos a alguien, un tío, un profesor, alguien que sea como, acá voy a hacer un cross con Marvel, un profesor X, ¿vieron? De los X-Men. ¿Cómo busco a alguien que me empodere y que me ayude a dar lo mejor de mí mismo? Esto lo aprendemos de Batman. Y la lealtad, qué importante es ser leal. ¿Cuántas personas que a veces conocemos nos terminamos desengañando porque no han sido leales? Pero hablamos de una lealtad adulta, no la lealtad de la mafia, ¿ok? Porque esa es la lealtad oscura. Mi amigo hace cosas que están mal y yo soy leal y no le digo nada. Eso no es ser amigo, eso es ser amigote, ¿ok? Estas son cosas que las podemos aprender de Batman. Esto, bueno, el liderazgo estratégico racional, eso lo tenemos claro, es decir, el estratega sí en el mundo DC es Batman, o sea, todos recurren a él porque él tiene la solución, pero también es como buen detective, es una estrategia racional, ¿no? O sea, él tiene un ejemplo, Batman, y una inspiración, y es Sherlock Holmes, ¿sí? Que es el detective racional por excelencia, que dice cuando cualquier cosa sea imposible, descartemos, ¿sí? O sea, todo es posible. Manejo del estrés en situaciones críticas también es el tipo más aplomado. ¿Por qué? Porque ese liderazgo lo lleva a eso. Les voy a traer un ejemplo de mi vida ahí. Yo durante mucho tiempo trabajé haciendo convivencias con los chicos, con chicos de colegio, y yo estaba a cargo de grupos de 80, 50, y en una parte de mi vida también trabajé dirigiendo un centro de atención para chicos
que habitaban en calles o que eran pandilleros, etc. Y yo siempre era la referencia que cuando pasaba algo me miraban a mí y me decían, ¿qué hacemos? Entonces yo no podía descomponerme, yo no podía empezar a gritar, a regañar, sino, bueno, vamos a ver cómo hacemos y solucionémoslo, porque todo el mundo confía en mi liderazgo y eso me lleva a mí a que maneje el estrés en esas situaciones críticas, ¿sí? Entonces una cosa, todo lo que hemos visto va una cosa relacionada con la otra. Y esta última se la sugerí yo a Pablo, porque Pablo también ha escrito un libro sobre inteligencia financiera y es uno de los poderes, medio chiste, medio chance en la película de la Liga de la Justicia. Frank le dice a Bruce Wayne, ¿cuál es tu superpoder? Y le dice, soy millonario. Pero tener plata no es garantía, pues, de que tú pues, puedas solucionar todo, sino que Bruce Wayne, Batman, ha sabido invertir ese dinero, no solo en su cruzada como Batman, sino en muchas otras cosas, es decir, en fundaciones, en ayuda para mucha otra gente. Alguna gente dice, ¿por qué Batman, en lugar de irse a golpear criminales, por qué no invierte que la niñez en Ciudad Gótica esté bien, ¿sí? Para que no se repitan esas tragedias? ¿Por qué no invierte en seguridad en Ciudad Gótica? Bruce Wayne sí lo hace, pero obviamente sus medios financieros sobrepasan un poco toda esa realidad que no depende obviamente solamente de él. Entonces, ¿cómo aterrizaríamos eso un poco más? Muy bueno lo que compartís, Tito. Me vinieron ejemplos. Primero, lo primero que vemos, liderazgo estratégico racional. Para los que trabajan en empresas, es una habilidad muy importante a nivel gerencial, a nivel de líder, y se busca mucho promover esto, la macrovisión. No quedarme en lo operativo. Yo trabajo como consultor de liderazgo con empresas, y esto es una de las cosas que más se pide, que el líder no se vea absorbido por lo operativo del día a día, que pueda desarrollar la capacidad de mirar lo macro, como un director técnico, ¿sí? En un partido de fútbol. No me voy a meter a hablar de fútbol porque nos vamos a ir a... Y aparte, mi país ganó la copa, así como... Y me encantó, me enamoré de la selección femenina de fútbol de Colombia, me encanta. Son superheroicas, Batman, luchadoras, disciplinadas. Los felicito, yo lo siento como algo propio, la selección femenina. Manejo del estrés, me acordaba, Tito, dos cosas. Fue la primera vez en mi vida que viví un temblor hace 2 meses. Ustedes quizás están más acostumbrados. En Buenos Aires nunca tiembla, nunca, porque es ciudad llana. Entonces me acuerdo que estaba saliendo de la casa y me llega del Google una notificación de temblor. Y yo digo, qué raro, ¿por qué esto? Y de repente escucho las sirenas. ¿Vieron las sirenas ese día? Que hubo varias réplicas. Y sentí algo, no digo que sentí que se me movió el piso. Y fue fuerte después, ¿viste? Es como que... Y sé que a muchos les angustió. ¿Qué se hace ahí? En esos momentos se necesita de gente con el estilo de Batman, porque si no todos nos ponemos ansiosos. Imagínense los que tienen hijos chiquitos y están en el jardín. Yo tenía mi hijo menor, que no está aquí hoy, estaba en el jardín. Todos los papás desesperados llamando, y las maestras con el liderazgo de Batman, tranquilos, acá estamos, los ordenaron. Entonces uno respira, se tranquiliza. Esto aprendemos de Batman, ¿sí? La inteligencia financiera es re importante, no tiene que ver con que seas rico, tiene que ver con que administres cuidadosamente lo que tenés. Hay un dicho que para mí es uno de los más sabios en el mundo, no sé si acá lo conocen, que se llama no cagar más alto que el culo, perdón la expresión. ¿Lo conocen ese dicho? Es muy sabio. No hacer popó colombiano más alto que el trasero. ¿Qué significa esto? No gastar de más, porque si uno gasta de más, tu economía se arruina. Entonces uno aprende de Batman a ser prolijo con las finanzas, a ser cuidadoso. Quizás no tengas el emporio de Bruce Wayne, pero todos tenemos nuestro mini emporio que tenemos que cuidar, si no empiezan a venir avisos del banco, ¿cierto? Pero me encantó lo que dijiste, Tito, porque cuando estamos en situaciones de liderazgo, siempre es como que no cunde el pánico. Sí. ¿Cómo hacemos qué hacemos para
mostrar una imagen más tipo Batman. ¿Qué haces? Yo no, lo que te digo, yo tengo claro, y eso también es porque me he educado en eso, que el líder es un referente, ¿sí? La gente se da cuenta, eso se vuelve en el ambiente organizacional. Si tú dejas pasar cosas o eres el primero que entra en crisis, todo lo demás empieza a derrumbar. Efecto cascada. Sí, sí. Perfecto. Bien, vamos a preguntas para que ustedes aterricen. Sí, estas preguntas no son para que las respondamos aquí, son preguntas para que ustedes se las lleven, si quieren las apunten, si quieren les tomen foto, pero no son para responder este momento, sino para que reflexionemos, para que nos llevemos algo para reflexionar. ¿Cómo cultivo el poder personal, la tenacidad y la disciplina? ¿Cómo puedo desarrollar el compañerismo en mis vínculos? ¿Cómo desarrollo capacidad de analizar y planificar? Eso es una estratega. ¿Y cómo desarrollo mi inteligencia financiera? Esos son 4 tips, 4 preguntas ahí que les damos a ustedes para que ustedes se lleven y reflexionen. O sea, esto les va a permitir aterrizar los poderes de Batman en sus vidas, ¿sí? Porque Batman no es solo lo que ve, sino lo que es a nivel profundo. Bueno, pusimos este acá, que este también es un meme muy... que dice, sabes que Batman es el jefe cuando ves que hace que toda la ley de la justicia se meta a su avión y que todos puedan volar, ¿sí? Entonces es una cosa muy difícil y queremos ahí un poco de parteaguas para que sí. Y esto resume un poco todo lo que hemos hablado en la primera parte. Ahora vamos al lado oscuro. ¿Qué aprendemos del lado oscuro de Batman? Que esto es cómo nos hacemos nosotros más conscientes en nuestra propia vida de esto que vamos a hablar de Batman, ¿sí? Que primero, ¿querés comentarlo vos? Aislamiento emocional, es decir, Batman, pues por todos esos traumas, por todas esas taras emocionales, yo creo que se puede decir, pues él muchas veces prefiere sufrir en silencio, ¿sí? Y eso de pronto se conecta un poco con cuando hablábamos de Alfred como figura paterna. Alfred sabe cuando Batman está sufriendo en silencio, entonces eso va un poco conectado con ese tema también, es decir, tener ese referente también ayuda a que a veces se supere esos temas, ¿no? El aislamiento emocional, o sea, yo sufro en silencio, yo no le comunico mis dolores a nadie, etc. Una autoexigencia muy elevada. En la saga de la caída del murciélago, Bane sabe que este es una parte oscura de Batman. Entonces lo que hace Bane es romper toda ciudad gótica, liberando a los criminales de la prisión, porque sabe que Batman se va a ir a perseguirlos. Y ya cuando Batman al final, y además sabe quién es Batman, no sabe que es Bruce Wayne, ya cuando sabe que Batman está supremamente rendido, cansado, derrotado, ahí sí cae Bane, porque sabe que no puede dar más, y es el momento preciso para caerle y romperle la espalda, ¿sí? Y la falta de comunicación. Yo creo que esto también es un poco ambiguo, porque digamos que con los que no son cercanos a él, Batman parece un tipo que no comunica mucho, pero los que lo siguen a él de cerca, por ejemplo Robin, sabe que con un gesto ya Batman está diciendo algo, o sea, porque el principio de la comunicación es que comunicamos siempre, sí. Aunque no digamos nada, no verbalmente, estamos comunicando siempre. Esta es una axioma de la comunicación, ¿sí? Y me parece muy interesante lo que decía Tito. Batman tiene un tema de aislamiento emocional. Ayer, por ejemplo, otros días trabajaba con pacientes colombianos y había uno que me comentaba que él se sentía muy solo, que no tenía amigos. Esto tiene que ver con el síndrome oscuro de Batman, cuando uno tiene dificultad para compartir emocionalmente, porque compartir del equipo de fútbol, del tiempo, lo que dicen los norteamericanos, polite, una charla polite, que eso pasa mucho. Fíjense, los países latinos tenemos más conexión emocional, ¿sí? Argentina hablamos mucho, compartimos mucho, es uno de los países que más se va a la terapia. Acá no tanto, acá está empezando. Pero igual acá es un país también muy cálido, somos 2 de los países más cálidos. Pero si vas a Alemania, Suecia, Estados Unidos, la gente es mucho más, ¿vieron? Como distancia, tienen una charla más
desde la cabeza, y esto lo dicen muchos colombianos que viven en otros lados. La autoexigencia, pensaba, ¿no? Colombia tiene mucha autoexigencia global en algunas cosas. Ese despertarse tan temprano, perdón, me cuesta, yo ya está, me encanta, me rinde el día, el estilo Batman, pero pucha, ¿no? El otro día leí en un artículo de La República, un especialista de liderazgo, decía, Colombia es el país con mayor horas de jornada laboral, que eso no implica que sea equivalente a la productividad. Lo decía un especialista, diario La República. No sé vos, desde tu mirada. Yo sí lo percibo así. Tristemente, en Colombia, por ejemplo, productividad se mide en horas nalga. A los jefes colombianos les ha costado mucho el tema, por ejemplo, de la alternancia o del trabajo desde casa, porque si no te ven ahí sentado frente al computador, no estás trabajando, ¿sí? Entonces, esa exigencia equivale tristemente a que tú estés ahí sentado todo el día. Es un poco perverso, pero sí es cierto. Bien, no había visto que me escapaba. Fijación al trauma infantil, ahí sí quiero que estos tres, que son mucho más, Pablo nos los cuente porque son muchísimo más relacionados incluso con tu campo y yo leyendo. Bueno, todos saben que Batman nace la semilla a partir de un niño de 8 o 9 años que presencia el asesinato a sangre fría de sus padres. Ahí viene el germen, ¿sí? El germen de que a cualquier persona le pasa, ¿sí? ¿Alguien alguna vez le tocó desde niño vivir una situación dolorosa? Levante la mano, no lo voy a hacer hablar. Bien, bien. Es fuerte, ¿cierto? Te deja una marca indeleble. Y aún si no sos chico, si sos adolescente, alguien de adulto, ¿le tocó vivir una situación muy fuerte? Levante la mano. Bueno, todo eso es muy fuerte, ¿sí? ¿Qué pasa con Batman? El lado oscuro es cuando yo no trabajo esa situación traumática que he vivido en mi vida. Si yo no la trabajo, quedo fijado. En la psicología clínica hay un término que se llama estrés postraumático, que implica que una persona, se trabaja mucho con pacientes y todo, implica que una persona vuelva a tener flashbacks de lo que le pasó, pesadillas, sueños recurrentes. Está aquí ahora y está en el pasado, no puede soltar. ¿Qué significa trabajarlo? Bueno, es una cuestión que uno lo trabaja mucho, por ejemplo, en la terapia. Hablaba con un paciente colombiano el otro día que me contaba situaciones durísimas que vivió en su infancia. Nunca las había abierto con nadie. Cuando empezó a compartirlo, empezó a llorar. Eso es terapéutico, eso es sanador. Dejás de guardártelo. Batman se guardó todo. Yo no recuerdo que Batman haya ido a terapia. Vos sos el especialista. Por ahí, no, pero no. Habrá ido un coach de productividad, digamos. Sí, sería. ¿Se imaginan Batman diciendo la verdad, me siento triste? No. Esto es lo que uno tiene que trabajar, no guardársela. ¿Vieron esta cosa que también es muy, lo digo con amor, colombiana, de vamos para adelante, me cargo todo, vamos la hormiguita trabajadora? ¿Sabían una cosa? Este país que yo amo Colombia, me encanta, me fascina, es el 7º país con mayor casos de depresión. Este país, que es uno de los países más felices según las encuestas. Este es el lado oscuro. Esta cosa de como Batman, me cargo todo a mis espaldas, no comparto. Si yo no comparto, aparecen los síntomas. ¿Está claro? Y dolor y sufrimiento sin procesar. ¿Cómo estamos con tiempo, Vito? ¿Tenemos? Sí, unos 10 minuticos más. Ah, buenísimo. Tu infancia. De pronto no los has hecho consciente, de pronto hay que trabajarlos más. ¿Cómo manejo mi aspecto de aislamiento emocional? ¿Sí? ¿Cómo te comunicas emocionalmente con los demás?
Esas son unas preguntas bien interesantes y a lo largo de todo lo que hemos ido hablando con Pablo aquí, yo escuchándolo, también he ido llevando otras preguntas para... Porque la comunicación emocional es la que nos genera intimidad. Cuando uno dice, me siento bien, estoy contento, siento bienestar, está en relación directa con la comunicación emocional. No que pienso, bueno, mirá, yo pienso, la tecnología, las acciones, mi trabajo. No, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Si un padre, a veces hay muchos padres que funcionan con el síndrome de Batman oscuro. A todos nos puede pasar. ¿Qué es funcionar con el síndrome de Batman oscuro? No le pregunto a mi hijo cómo está, no lo escucho, no hay comunicación emocional. Entonces se termina generando una distancia. Y es muy importante para la salud de una familia poder desarrollar la comunicación emocional, que implica preguntar y practicar la fórmula Boca. ¿Vieron Boca de Boca Juniors? ¿Conocen Boca Juniors? Sí. A mí no me gusta Boca Juniors y mi hijo es fanático de Boca Juniors. Bien. La fórmula Boca es boca cerrada y escucho. No interrumpo a mi hijo, no trato de... No, lo escucho lo que tiene para compartir, a mi hermano, a mi pareja, y eso genera comunicación emocional. Y bien, ¿sabes? Esta imagen también la sugerí yo, bueno, primero es un fanart que hicieron sobre este personaje que interpreta a Caporal de The Voice, ese sector, pero también es un reflejo de lo que muchas veces hemos visto como Batman, y es un tipo que en vez de sentirse como, ay, alegre, estoy salvando el mundo, es un tipo que se siente como abatido, como triste, o sea, es un poco paradójico eso, ¿no? Es decir, uno a veces relaciona heroísmo con satisfacción personal, pero en el caso de Batman genera como lo contrario, como abatimiento, como... Es que la autoexigencia que tiene te deja de cara. Sí. Con respecto a las preguntas que estábamos haciendo ahorita, Pablo, me generaba una duda, y es que a veces creo que en nuestro entorno se demoniza el estar mal. Entonces tú siempre que te preguntas, ¿cómo estás? No, bien, chévere, ¿sí? ¿Cómo estás? No, y eso está un poco relacionado con ese lado oscuro. Si tú dices, Pablo, ¿cómo estás? No, mal. Ay, chaval, como que uno ya toma distancia, está mal, me va a transmitir su mala vibra, como que a veces demonizamos eso. Acá dicen, qué pena, no quiero... En Argentina una frase que se dice es, todo en orden. Yo detesto esa frase, todo en orden. No, imbécil, ¿cómo va a estar todo en orden en mi vida? No le digo eso. Y a veces caemos en esos automatismos. ¿Sí? Aquí hay todo una frase, chévere. decimos, bien será para no preocuparme. O todo en orden. A varios yo les he preguntado, contame, ¿cómo haces para que esté todo en orden? Ahí la persona se sacude, deja de funcionar en modo robot, modo cyborg, ¿sí? El de la Liga de la Justicia. Empieza como, no, ¿qué me estás queriendo preguntar? Porque a veces estamos entrenados para escuchar cosas lindas y lo que no es lindo, ¿qué pasa? Sí. Bueno, lo que no es lindo, eso, toma uno distancia, como súfrelo tú solo, o pues solucionalo y hablamos cuando lo hayas solucionado. Es decir, como que la norma normalmente es eso. Sí. Tal cual. Es muy raro que alguien te diga como, ¿te puedo ayudar en algo con respecto a eso? ¿Sí? Eso está bueno, eso es generar un puente. Porque si no, lo que también escucho acá mucho como una creencia colectiva es, uy, qué pena, no quiero cargar al otro con mis problemas. Nos pasa a todos. Que eso sería otro superhéroe para otro día, que es el síndrome de la Mujer Maravilla. Yo puedo todo, con todo. No podemos con todo. Bueno, ya estamos cerrando entonces. Esto es, mis últimos 2 libros, sobre todo el de Superinteligencia Emocional, que está aquí en el stand, que lo pueden conseguir con un precio muchísimo mejor que el que podrían conseguir en autografiado. Autografiado. Vos lo estás leyendo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Vos estás leyendo el libro. Sí. Recomendado. Me lo estoy leyendo de a poquito. Voy a comenzar el capítulo de los X-Men.
Trae 6 héroes de DC, 6 héroes de Marvel. Creo que estoy comenzando el capítulo de los X-Men y me han fascinado los 2 capítulos que me han gustado más. Curiosamente, el de Linterna Verde y el de Shazam. Les cuento por qué. Porque en este libro presento 5 superhéroes de DC Comics y 5 superhéroes de Marvel. Cada superhéroe es un capítulo. ¿Qué aprendo de ese superhéroe? Del lado luminoso y del lado oscuro, ¿sí? Por eso Tito estaba ahí contando. Es un poco lo que hemos hecho hoy, este ejercicio, pero con 10 superhéroes diferentes. Recomendado, en serio, me lo estoy gozando mucho. Aquí tienen nuestros contactos, el mío, el de Tito. Vamos a estar dando más charlas, lo pueden contactar. Tito es guionista de cómics, tiene unos cómics increíbles. Ayer estuvieron